Una novia por correspondencia fue rechazada por tener demasiadas curvas, pero un ranchero callado supo ver su verdadero valor. Antes de meternos de lleno en esta historia, no olvides dejar tu like al video y contarnos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Seco Abismo, territorio de Colorado. Inicios del invierno 1882. La diligencia llegó más tarde de lo esperado. Sus ruedas rebotaban con violencia sobre la tierra helada. El lodo crujía bajo el hielo de la mañana. El polvo flotaba pegado al suelo mientras el pueblo despertaba con el mismo desgano de siempre. La gente de Seco Abismo ya conocía ese carruaje. Pasaba 2 veces por semana, lloviera o nevara, y rara vez traía algo que valiera la pena mirar. Pero esa vez no se fue enseguida. Cuando la portezuela se abrió con un chirrido, Rosa bajó con torpeza a la calle polvosa, usando unas botas que no estaban hechas para caminar. Tenía las mejillas quemadas por el viento y los labios resecos. Vestía un traje de viaje azul oscuro propio del este del país, con corsé ajustado y adornos finos. A la distancia parecía elegante. De cerca la historia era distinta. El corsé se le marcaba demasiado en el pecho. Las costuras laterales se tensaban sobre sus caderas y el cuello tenía un pequeño desgarrón resultado de tantas horas sacudida dentro del carruaje. Una manga estaba deshilachada. Se cerró el abrigo con fuerza y se quedó ahí parada fingiendo tranquilidad. Entonces lo vio Emory Baird, pulcro blanco como papel, bien vestido, algo poco común en un pueblo levantado a punta de ganado y sudor. Se acercó con incomodidad lanzando una mirada nerviosa hacia los curiosos reunidos cerca del embarcadero, mozos de cuadra, tenderos y una vieja chismosa que barría su entrada sin necesidad. —¿Usted es la señorita Lindley? —preguntó Emory con voz rígida. —Yes —respondió ella, voz baja pero firme. —You sent for me. Él la recorrió con la mirada. No fue una mirada amable. Se detuvo un segundo en su pecho, luego en el desgarrón de su manga. Se movió inquieto. I don't think this is going to work. You're not. Y dejó la frase en el aire. Rosa lo miró sin cambiar su expresión. Él respiró hondo y echó una mirada a su padre, que lo observaba con los brazos cruzados desde cerca. I was expecting someone more modest, more refined in figure. Emory terminó la frase. Y ahí quedó todo. Rosa no pestañeó. Asintió despacio una sola vez. I came halfway across the country for this. Él encogió los hombros incómodo. I'm sorry. The arrangement's off. El padre se giró en silencio rumbo al banco. Emory lo siguió como perro regañado sin siquiera mirar atrás. Rosa se quedó sola sin decir nada. Caminó con pasos lentos hacia la orilla del andén de madera y se sentó. Dejó su bolso en el suelo junto a las botas y entre las solas manos sobre el regazo. Le temblaban los dedos. No dejó que se notara. Levantó el rostro y fijó la vista en ningún sitio. El pecho le dolía, pero no por el clima. Sabía que la miraban, que cuchicheaban. La vieja del escobazo se inclinó un poco más para ver mejor. Pero Rosa no lloró. No ahí. No delante de esa gente. Lo había arriesgado todo. Salió de Filadelfia con solo una carta en el bolsillo y la promesa de un esposo al otro extremo del país. Su padre había muerto. Su madre se casó con un hombre que decía que Rosa tenía demasiado orgullo como para quedarse. No tenía a dónde volver. Y ahora tampoco tenía a dónde ir. Al otro lado de la calle, Gabe Harland acababa de amarrar los costales de grano en su carreta. Llevaba un gabán grueso de lona y un sombrero gastado bien ajustado contra el sol. Su barba espesa lo protegía del aire. Caminaba con una leve cojera pero sin perder ritmo. No era rápido, pero tampoco lo necesitaba. Gabe no pensaba venir al pueblo ese día. Pero el cerco sur se había venido abajo tras la última tormenta, y las reses necesitaban comida antes de que cayera otra nevada. No le gustaba la gente, ni el pueblo, y mucho menos los recuerdos de todo lo que había perdido. Primero una pierna por una bala confederada, luego a su hermano por la fiebre, y después a su esposa dando a luz en ese rancho solitario donde aún vivía. Durante 5 años había labrado la tierra solo, y con eso le bastaba, hasta hoy. La vio en cuanto bajó del carruaje. No porque llorara, porque no lo hacía.
Y no solo porque era guapa, sino porque se le notaba que estaba intentando no derrumbarse delante de quienes esperaban verla caer. Y no del todo lo lograba. El vestido era de buena tela, pero su cuerpo ya lo había forzado tras tantos kilómetros. Ahora estaba ahí con las manos dobladas con demasiado cuidado, el bolso a su lado como si llevara en él su última esperanza. Y quizá así era. Él conocía esa mirada. Muchos decían que la vergüenza hacía ruido, pero la vergüenza de verdad era callada. Y tenía su cara. La observó unos segundos más y cruzó la calle. Rosa oyó sus pasos antes de alzar la vista. Él se detuvo frente a ella sin decir palabra. Ella levantó los ojos. Era alto, ancho de hombros, cubierto de polvo. No la miró como el hijo del banquero. Sus ojos eran de un azul grisáceo, fijos, tranquilos. No bajó la mirada a su escote. No sonrió. No preguntó nada. Solo se plantó ahí como alguien acostumbrado a decidir sin dar explicaciones. Finalmente, Gabe hizo una seña hacia su carreta. Rosa parpadeó. Wattel volvió a señalar. Wagon's mine. Ella lo miró luego al camino vacío y después a la oficina del embarcadero. Volvió a mirarlo. ¿A dónde me llevarías?, preguntó con cautela. Al oeste, respondió él. Una sola palabra. Firme. Sentía las miradas desde la ventana de la estación. La viuda seguía barriendo. Un chiquillo espiaba entre las cajas del almacén. Podía negarse. Tal vez debía hacerlo. Pero él no tenía pinta de alguien peligroso. Se veía agotado, como un hombre que no busca compañía pero aún así la ofrece. Y ella no tenía dinero, ni pasaje de vuelta, ni comida. Su vestido no aguantaría otra noche de helada. Se puso de pie. Está bien, dijo. No le dio las gracias. Él tampoco esperó ninguna. Rosa subió al carromato. La madera crujió con su peso y se sentó erguida, el bolso apoyado en sus piernas. Gabe subió sin decir nada, tomó las riendas y soltó un leve chasquido a las mulas. Salieron del pueblo despacio. Ninguno habló mientras Dry Hollow se reducía detrás. Solo quedaban las siluetas polvorientas alejándose a cada paso. El viento se colaba por su abrigo. Gabe se dio cuenta y sin decir nada le tendió el suyo grueso y con forro de lana vieja. Rosa lo miró sorprendida, pero no discutió. Se lo echó sobre los hombros y aguantó el temblor. Olía a humo de pino y a cuero usado. No tenía idea de hacia dónde iba. Él no le había preguntado quién era. No se dijeron los nombres. Aún así no sentía miedo. Y eso, tras la semana que había tenido, era más que suficiente. El carro avanzaba entre los pinos en silencio hacia donde la tierra dejaba de juzgar apariencias. El sol ya se había escondido detrás del cerro, cuando Gabe desvió el carro por un sendero estrecho entre ramas secas y pinos escarchados. El aire bajaba más helado desde la sierra, seco y cortante, colándose por el abrigo prestado de Rosa. Se lo apretó más, el cuello le rozaba la mejilla. Su bolso seguía a sus pies. Las manos heladas no habían dicho una sola palabra desde que salieron del pueblo. No sabía cuánto llevaban viajando, tal vez una hora o más, pero el silencio no era incómodo, solo callado. Lo miró un par de veces. Él no despegaba los ojos del camino. Ajustaba el cuerpo cada vez que el carro se sacudía, cargando más un lado. Era alguien acostumbrado al dolor sin necesidad de contarlo. Ella no preguntó su nombre. Él tampoco el de ella. Subieron una pequeña loma y ahí estaba. La cabaña. Se alzaba al borde de un claro junto a un granero pequeño y un montón de leña cubierta con lona. El techo mostraba parches, pero parecía firme. Salía humo de la chimenea. Seguro había dejado el fuego encendido esa mañana. No se veían animales, pero el cerco rodeaba el terreno en amplios círculos con huellas en la escarcha de cascos y botas. Gabe detuvo el carro junto al porche y accionó el freno. Bajó con un quejido, cojeando al rodear hasta su lado y ofrecerle la mano. Ella dudó, pero se sorprendió de la firmeza en su agarre. Dentro el aire era cálido, no acogedor, pero bastaba para aliviarle el ardor en los dedos. Una estufa al fondo lanzaba un brillo tenue. Una mesa rústica con 2 sillas y un estante con frascos y víveres secos. Todo sencillo. Sin adornos, sin detalles personales. En una esquina un catre con una cobija de lana bien doblada. Junto a la puerta un rifle apoyado. Él dejó una caja que trajo del carro y se quitó la bufanda.
Luego se acercó a la estufa y avivó el fuego con movimientos que hablaban de costumbre. Rosa se quedó cerca de la entrada sin saber qué hacer. «Puedes colgar ese abrigo ahí», dijo señalando una clavija en la pared. Su voz era grave y queda como si no hablara muy seguido. Ella asintió. Se quitó el abrigo despacio y lo colgó. El vestido que llevaba debajo seguía sucio y roto. Un hombro se le había deslizado de nuevo dejando más piel a la vista de la que quisiera, y lo ajustó rápidamente. Él no miró. No preguntó qué le había pasado ni por qué estaba allí, pero algo en su modo de moverse pausado sin apuro le decía que ya había entendido más de lo que aparentaba. «Voy a preparar algo», dijo él ya sacando una olla y frijoles secos. «Puedo ayudar», dijo ella en voz baja. La miró y asintió con la cabeza. Trabajaron codo a codo. Él no dio órdenes. Solo se apartaba si ella necesitaba espacio, le pasaba el cuchillo cuando fue a por las papas y no se inmutó cuando ella se cortó un poco el dedo. No se quejó. Él le pasó un trapo sin decir nada. Después comieron con cucharas de lata. El guiso no tenía muchas especias, pero estaba caliente y su estómago se tensó de alivio. No había probado bocado desde la mañana, quizá desde antes. Mantenía la espalda recta cuidando no sorber. Aún entonces no quería parecer necesitada. Él terminó primero, limpió su cuchara con un trapo y se levantó. «Puedes usar el catre», dijo sin más. «¿Y tú?», preguntó ella. «Yo duermo en la silla». No, dijo ella muy rápido y bajó el tono. «Dormiré junto a la estufa». Él la miró unos segundos, luego asintió otra vez. Mientras él salía a revisar el establo, Rosa se quitó lo peor del vestido y lo extendió en una silla para que se secara. Debajo llevaba un corsé y una enagua arrugados y viejos pero limpios. Se volvió a poner el abrigo prestado y se sentó en el tapete frente a la estufa con las piernas cruzadas. Colocó su bolso de viaje junto a ella bien cerca. Luego se soltó el cabello dejando que las ondas gruesas cayeran libres sobre sus hombros. Gabe regresó sin decir nada. No se quedó viéndola. Solo se quitó las botas y se dejó caer en la silla con un gruñido leve. Su pierna no respondía bien, eso ella lo notó. Y seguramente así sería siempre. No cruzaron palabra por un buen rato. El fuego chisporroteó. Afuera el viento rozaba las paredes como si fueran suspiros secos. Ella lo observó. Tenía los ojos entrecerrados, la mandíbula apretada en ese tipo de dolor callado que no necesita explicarse. Lo reconocía porque era el mismo que había llevado ella durante semanas. Silencioso, desgastado, pero aún en pie. «¿Vives aquí solo?», preguntó al fin. Él abrió los ojos. «Sí». «¿Y tú por qué viniste al pueblo?». «Necesitaba forraje», dijo después de una pausa. Ella casi preguntó por qué la había llevado con él, pero la respuesta ya la intuía. No toda, pero lo suficiente. «No sabes nada de mí», dijo ella. Él se encogió de hombros. «Necesitabas un lugar», otra pausa sin tensión. «Rosa», dijo ella al cabo de un minuto. «Así me llamo». Gabe asintió despacio. Gabe y no dijeron más. Las llamas se fueron apagando poco a poco. Ella se recostó envuelta en el abrigo con el cuerpo adolorido por tanto viaje, la cabeza apoyada sobre el brazo. Él se quedó en su silla, una mano colgando hacia el suelo, la mirada fija. Rosa no durmió en paz. Su corazón latía con fuerza sin razón clara. Apretaba la mandíbula cada vez que el viento soplaba fuerte afuera. Pero no sentía frío, y tampoco estaba sola. En ese silencio con olor a leña y guiso caliente, algo cambió. No era confianza aún, pero sí algo que podía llegar a serlo. La mañana siguiente amaneció helada y sin color. El cielo era del mismo tono gris que la escarcha del suelo. El viento había empujado nieve durante la noche por todo el campo. No era profunda, pero sí suficiente para silenciar pasos y colarse por las costuras de la ropa que no estaba hecha para el clima de la sierra. Rosa despertó con el aroma fuerte del café espeso y negro, y con el sonido de unas botas moviéndose por el suelo de madera. Gabe ya se desplazaba por la cabaña sin hacer mucho ruido, pero ella notó que llevaba rato levantado. Se incorporó despacio cerrando bien el abrigo. Le dolía el cuerpo. El fuego ya había bajado, pero el calor retenido en la cabaña bastaba para que no temblara. Gabe la miró una sola vez mientras se movía, y luego dejó una taza abollada sobre la mesa, junto a un plato de avena con el borde astillado. No le dijo buenos días,
Ella no lo esperaba. Con un gesto hacia la comida bastó. Se sentó rígida en la silla, murmuró un leve «gracias» y comió. Él de pie junto a la ventana con su café miraba el cerco blanco que rodeaba la parcela. «Tengo cosas que hacer», dijo al rato dejando la taza. «Si quieres mantenerte caliente, quédate cerca del fuego. Regreso antes del anochecer». Ella tragó lo último. «Puedo ayudar», dijo. Él se volvió ceño fruncido. «No hace falta», ella le sostuvo la mirada con firmeza. «No pregunté si hacía falta». Otra pausa. Él la observó. Su cabello aún estaba medio suelto. Volvía a apretarse el abrigo, las mangas le colgaban. Tenía los ojos cansados, pero la voz firme. «Voy a buscarte algo para que te pongas», dijo y salió. Un minuto después, regresó con un bulto. Pantalones de lona, una camisa de franela gastada, botas y un sombrero lleno de parches. Todo olía a heno y caballo. Ella miró la ropa en su regazo por unos segundos y luego se la llevó tras el biombo para cambiarse. Los pantalones le quedaban largos, tuvo que doblarlos. La camisa era ancha pero le dejaba moverse. Se amarró el cabello, se calzó las botas y salió. La nieve crujió bajo su pie. El viento bajaba fuerte por la ladera. Gabe ya estaba junto al granero acarreando heno al corral. No pareció sorprendido al verla. Le extendió una horquilla. «Empieza con los establos». Ella asintió. Así pasaron las horas. Gabe no daba elogios, y Rosa no los buscaba. Mantuvo el ritmo lento pero constante. Las ampollas le salieron pronto. Manos suaves que no sabían de herramientas. Pero no se detuvo. Cuando él levantaba los sacos de pienso, ella sostenía la puerta. Cuando arreglaba bisagras, ella pasaba clavos. El silencio entre ellos no se rompía, pero ya no pesaba. Funcionaba. Se movía. Al mediodía se sentaron afuera del granero compartiendo pan y cecina del mismo trapo. Ella no preguntó cuánto tiempo llevaba él solo. Tampoco por qué se había ofrecido a llevarla con él. Pero había preguntas flotando entre ambos. Ella se preguntaba cuánto le dolía la pierna todavía. Se notaba en su forma de andar, en cómo se acomodaba al estar de pie. Pensaba también en cuánto tiempo llevaba sin hablar más de 3 frases al día. Y por qué de todas las personas le había ofrecido un sitio a ella. Gabe, por su parte, miraba sus manos. Ya no su figura. Aunque la había notado otra vez esa mañana, como sus caderas llenaban los pantalones grandes, cómo el pecho se marcaba bajo la camisa cuando levantaba un balde. Sí lo había notado, pero no se quedó mirando. Observaba cómo trabajaba, sin quejas. Nada de hacerse la indefensa. Cuando sus palmas ampolladas sangraban, las envolvía en tela y seguía como si nada. «¿Habías hecho esto antes?», le preguntó él. Ella negó despacio. «No, pero lo he visto hacer. Y aprendo rápido». Él asintió. Ya de regreso en la cabaña se quitó el abrigo y lo colgó junto al fuego. El aire helado le había dejado las mejillas ardiendo y los labios partidos. Se untó las manos con un ungüento que encontró en un frasquito junto a la estufa. No preguntó de quién era. Él tampoco explicó. «Deberías usar guantes mañana», murmuró él. Ella inclinó la cabeza. No sabía si querías que saliera otra vez. Gabe la miró entonces. «No veo por qué no. Tú sí trabajas». Ella no sonrió. No de verdad. Pero tampoco apartó la mirada. Aquella noche puso su cama un poco más cerca de la estufa, apenas unos centímetros, lo justo. Él se quedó en su rincón otra vez en el sillón hojeando una novela vieja y rota que ella había visto junto al costal de harina. No intentó hablar, pero cuando el viento silbó, y ella dio un respingo, una reacción que no lograba controlar. Él dejó el libro a un lado, se levantó, y echó otro leño al fuego. Después se volvió hacia ella y preguntó: «¿Tienes calor suficiente?» Ella asintió. «Sí». «Gracias». Él dudó un momento. «Podrías decírmelo si no». Esa fue la primera oración completa que le dijo. Ella no respondió. Solo ajustó mejor la manta y observó cómo las llamas trepaban. Afuera la nieve volvió a caer, despacio, sin apuro, sin hacer ruido. Solo el crujido del techo y el chasquido bajo de la leña quemándose. Adentro empezaba a nacer una rutina.
No le ponían nombre, pero ya se sentía como algo. El tercer amanecer llegó con ráfagas que no pararon en toda la noche golpeando las contraventanas y haciendo que el humo saliera de lado por la chimenea. La nieve se había endurecido tanto que las botas no se hundían, solo quebraban la capa de hielo. Gabe ya estaba afuera cuando Rosa abrió la puerta. Otra vez con la franela suelta y los pantalones remendados que él le había prestado. Llevaba las manos vendadas. Los guantes que él había dejado doblados en la mesa ahora cubrían sus dedos. Salió sujetándose bien el abrigo en la cintura. Gabe estaba en el corral martillando una estaca. No volteó cuando ella se acercó. La cerca se cayó en la loma del este, dijo él. Ella asintió y caminó con él hacia el trineo donde cargó herramientas y soga. Se sentaron lado a lado en silencio, mientras las ruedas botaban por el suelo helado. El cielo estaba cubierto, cargado con más nieve. Rosa observaba los árboles pasar. Sus manos, protegidas por los guantes, descansaban en su regazo. Nunca le había preguntado cuánto tiempo llevaba solo, pero ahora se lo cuestionaba. Si alguna vez hubo alguien antes que ella. El segundo catre doblado en un rincón. El barandal desgastado del porche, como si alguien se hubiese apoyado ahí cada mañana durante años. Llegaron a la loma cerca del mediodía. La cerca se había vencido por el peso de la nieve. Gabe bajó primero cojeando más que antes. El frío siempre empeoraba su paso, eso se notaba. «Yo puedo cargar eso», dijo Rosa señalando la viga. Él vaciló, luego se la pasó. «Levanta recto sin torcerte». Ella asintió. Trabajaron por horas. Gabe desenterraba los viejos hoyos constante y concentrado. Rosa cargaba madera, sujetaba alambre. No se quejó en ningún momento. En cierto momento Gabe la miró y se dio cuenta de que no había tenido que aminorar el ritmo por ella en todo el día. Cuando clavaron el último poste, se sentaron en una piedra bajo unos álamos pelones bebiendo agua del mismo botecito. El viento se había calmado por primera vez. Su aliento salía en hilos delgados. «¿Estuviste casado antes?», dijo Rosa de repente. Gabe no respondió de inmediato. «Sí». «Murió aquí», asintió. «¿Qué pasó?». Él no la miró. «Fue al parir». Rosa apretó un poco más el cantimplora. «Lo siento». Ella quería la tierra. Decía que no le molestaba el silencio. Pensó que sería diferente, creo. Se quedaron callados. «A mí no me incomoda el silencio», dijo Rosa al fin. «Solo que no estaba lista para que fuera para siempre». Él la miró entonces. «No fue culpa tuya». Ella se encogió de hombros. «No cambia el hecho de que sigo aquí». Y él no quiso saber nada más de mí. Los ojos de Gabe se mantuvieron fijos en los de ella más tiempo esta vez. Él se lo perdió. Palabras simples, pero que cayeron pesadas entre los dos. Ya de regreso en la cabaña, Rosa se movía más lento. El cuerpo entumido del trabajo prolongado. Se quitó los guantes y al ver sus palmas abiertas, hizo una mueca. Gabe, que acababa de colgar su abrigo, cruzó la habitación, abrió un cajón y le ofreció una latita de ungüento. Ella la tomó con cuidado. Mientras se lo aplicaba, él reavivaba el fuego. Las llamas prendieron rápido, tronando en el hogar. «Tienes manos firmes», dijo él. Ella soltó una risita suave, sorprendida. «No se sienten firmes». «Lo son». Ella levantó la mirada. Su rostro estaba tranquilo, difícil de leer, pero su tono había cambiado. Más bajo. «Solía bordar», dijo ella. «Para las señoras de la iglesia allá en el este». Él asintió despacio. «Antes solías encontrar cosas. Yo solía fingir que lo era», dijo ella. «Hay una diferencia». Se puso de pie y se acercó al fogón arrodillándose para mover los leños. Al inclinarse, la camisa vieja que traía puesta se deslizó un poco. El escote se abrió de un lado, dejando al descubierto parte del hombro y el inicio del pecho. Se dio cuenta demasiado tarde. Se incorporó de inmediato. Gabe la había visto. Él apartó la mirada apretando la mandíbula. Ella no dijo nada. Él tampoco. Pero algo entre los dos cambió. Algo que no se dijo, pero que se sintió. Más tarde esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo, ella removía el guiso en la estufa, y él reparaba una bota en la mesa. Sus manos eran grandes, curtidas por el tiempo, pero tenían cuidado.
Su cabello se le había soltado casi por completo, mechones sueltos pegados a su cara iluminada por el fuego. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó con voz baja sin mirarlo. Gabe no respondió enseguida. Luego dijo: «No se me hizo justo dejarte ahí. Así de simple». Se encontraron las miradas. Ella asintió apenas. No volvió a preguntar. Esa noche puso su cama un poco más cerca del fuego. Gabe no dijo nada. Tampoco preguntó por qué sus manos temblaban de vez en cuando, o por qué su pecho dolía desde el momento en que bajó del carruaje. Pero cuando ella por fin se quedó dormida, él la miró desde su silla. Observó cómo su respiración se volvía más tranquila, su rostro relajado. Se inclinó un poco, echó otro leño al fuego y volvió a sentarse. No dijo palabra, pero dentro de él algo se acomodó. Ella pertenecía allí, aunque aún no lo supiera, y a él no le molestaba. Para el final de la semana, Rosa ya se había adaptado al ritmo del rancho de Gabe Harlan. Madrugadas frías, trabajo duro, comidas sencillas y silencios largos que ya no dolían. Aún tenía dolores en partes del cuerpo que jamás había usado así. Pero sus manos se habían endurecido, y ya no perdía el aliento al levantar los baldes ni al abrir las puertas del granero. Ya no se estremecía al oír el aullido de los coyotes. No se sobresaltaba cuando él pasaba cerca. Seguía sin hacer muchas preguntas. Y Gabe tampoco ofrecía muchas respuestas. Pero ahora compartían el calor del fogón sin pensarlo. Ella usaba la ropa que él le había dado como si siempre hubiera sido suya. Y cada noche arrimaba su cama unos centímetros más hacia el fuego y él nunca decía nada. Por primera vez en semanas, Rosa había dejado de esperar que ocurriera algo malo, hasta que casi al mediodía de un martes gris llegó. El sonido de cascos resonó entre los árboles. Gabe estaba afuera cortando leña. Rosa adentro limpiaba la mesa cuando el eco se coló por la colina. Demasiado rápido para ser ganado, demasiado agudo para un venado. Salió al porche justo cuando Gabe se enderezaba aún con el hacha en la mano. Un solo jinete rompió entre los arbustos nevados, su abrigo ondeando el caballo, sudando a pesar del frío. Llevaba una estrella de ayudante del pueblo en el pecho y una boca lista para hablar. Harlan gritó tirando de las riendas al llegar al claro. «¿Estás ahí?» Gabe no contestó enseguida. Se acercó sin apuro, el hacha baja pero aún en la mano. «¿Qué se te ofrece, Cooper?», preguntó con la voz seca. El ayudante dio un vistazo a la cabaña. Sus ojos se detuvieron un instante en Rosa parada en la puerta. Eso dolió. Gabe no se giró. La muchacha del carruaje. El hijo del banquero dice que se fue con un desconocido. Asegura que ella le debe el costo de la carta. Y el pasaje. Rosa sintió como su corazón se aceleraba. No era miedo exactamente. Era más como esa punzada de vergüenza que vuelve sin avisar. No se movió. No entró. Permaneció firme, labios apretados, barbilla en alto. Gabe finalmente la miró desde el claro. «¿Te debe algo?», le preguntó con voz pareja. Rosa negó con la cabeza una sola vez. «No». Gabe se volvió hacia Cooper. «Entonces no está huyendo». Cooper alzó las cejas. «Mira, Gabe, a mí no me importa qué estás haciendo aquí, pero el muchacho anda haciendo escándalo en el pueblo. Si ella está aquí, entonces...». «Está aquí», lo interrumpió Gabe. Cooper se quedó quieto. «Lo estás admitiendo. Ella no es propiedad. No se esconde. Se queda. Y eso es todo lo que tengo que decir». El ayudante se removió en la silla, sin saber cómo responder a tanta franqueza. «Está bien entonces. Le diré que eso dijiste». Gabe asintió con un gesto. «Hazlo». Cooper giró su caballo lentamente, pero antes de irse se detuvo. «Siempre fuiste bueno para estar solo. Pero esto... la gente va a hablar». Gabe no respondió. El ayudante se alejó. El silencio que dejó fue largo. La nieve volvía a caer ligera y callada. Gabe no se movió durante un buen rato. Ella tampoco. Finalmente él caminó hacia el porche. Sus botas crujían sobre la escarcha. Rosa se hizo a un lado para dejarlo entrar. Dejó el hacha junto a la puerta, se quitó los guantes y fue directo al fogón. Comenzó a atizar el fuego como si nada hubiera pasado. Rosa se quedó en el centro de la sala.
los brazos cruzados. No pensé que fueran a venir a buscarme, dijo al cabo de un momento. Gabe no levantó la vista. No vinieron por ti. Vinieron a hacer ruido. No tenías por qué decir que yo estaba aquí. Yo no miento. Esa frase quedó colgando entre los dos. Ella se acercó quedándose de pie junto a la mesa observándolo mover los leños. Ese muchacho del pueblo Emory me avergonzó. Dijo que yo era demasiado blanda, que me hacía un favor regresándome. Gabe alzó la vista por fin. Le creíste antes, sí. Ella hizo una pausa. Pero ya no. Sus ojos no se apartaron de los de ella. Bien. Se acercó a la estufa, tomó la tetera y la llenó desde el barril que estaba junto a la ventana. La puso a calentar sin decir palabra. Su mano rozó la de él al sujetar la manija. Él no se alejó. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella. ¿Por qué hablaste por mí? Gabe tardó en contestar. Dejó la olla en su sitio. Echó frijoles dentro. He estado solo mucho tiempo, dijo al fin. A veces demasiado tiempo. Ella no dijo nada. No espero nada, agregó él. Pero sé lo que está bien, y dejarte aquí sola sin nombre ni rumbo. Eso no lo era. La tetera empezó a silbar suavemente mientras calentaba. Rosa lo miró largo rato, luego dio un paso al frente. Alzó la mano despacio y la apoyó con suavidad en su brazo. Gracias, dijo, por verme. Él no se movió, pero ella sintió como algo dentro de él cambiaba. Aquella noche, después de que el fuego tomó fuerza y el guiso estuvo listo, se sentaron juntos en silencio. Gabe no volvió a su silla al otro lado de la habitación. Se quedó en la mesa después de cenar remendando una correa de cuero mientras ella lavaba los trastes. En cierto momento, al pasar cerca de él, su mano rozó apenas su hombro. Él no se sobresaltó. Solo lo aceptó. Afuera la nieve seguía cayendo. Y por primera vez desde su llegada, Rosa no sintió que la fueran a echar. Había decidido quedarse, y Gabe, reservado constante marcado por sus penas, empezaba a hacerle espacio. Ese pensamiento llegó despacio, como si hasta la tierra dudara si despertar. La nieve no se derretía, solo se retiraba dejando lodo espeso, pasto seco, y los primeros brotes verdes, donde antes todo era escarcha. El aire seguía cortante por las mañanas, pero al mediodía se aflojaba, y el sol se quedaba un poco más. Rosa ya no se preguntaba qué lugar ocupaba en la vida de Gabe. Dejó de parecerle una incógnita. Seguía en su cabaña, seguía despertando al sonido de sus botas en la galera, seguía encendiendo el fuego antes de que él entrara. Usaba su ropa sin pensarlo, camisas de franela amplias con las mangas remangadas. Pantalones viejos que ajustaba con un mecate, a veces solo una camisa larga sobre sus piernas desnudas, cuando el amanecer era tibio y la estufa apenas prendía. Él nunca dijo nada al verla así, pero sus ojos se detenían más no con morbo, sino con ese silencio que esconde deseo tranquilo. Ella lo notaba también. No era solo cómo la miraba. Era cómo se colocaba cerca cuando trabajaban en el granero, cómo sus dedos rozaban los de ella al pasarse herramientas, cómo ya no se sobresaltaba cuando él pasaba tras ella buscando algo en los estantes. Tampoco él se alejaba. No lo hablaban, pero el aire entre ambos había cambiado más denso, más lento. Una tarde Rosa traía agua del arroyo, las botas hundiéndose en el barro. El sol le calentaba la espalda a través de la camisa. Se detuvo cerca de la cabaña para descansar y lo vio a él sobre el techo revisando daños. Se movía con cuidado, la cojera más notoria al trepar. Ella lo observó en silencio, una sonrisita suave asomando en su rostro. Llevaba días sin afeitarse. La barba le quedaba bien. Nunca se lo había dicho. Él la vio. «¿Estás bien?», gritó. Sí, respondió ella tapándose los ojos con la mano. «No deberías estar allá arriba solo». Él gruñó. «No soy tan frágil». Ella ladeó la cabeza. «No dije que lo fueras». Él asintió levemente como si eso significara algo y volvió a mirar las tejas. Esa tarde trabajaron juntos junto a la estufa. Ella rebanaba papas. Él sazonaba carne. Nunca habían estado tanto tiempo tan cerca. Cuando ella se inclinó para tomar la tetera, su cadera tocó la de él. Él no se movió. Ella tampoco.
Más tarde, después de la cena, Rosa se sentó al borde de su cama improvisada, desenredando su cabello con los dedos. Gabe estaba en el suelo cerca reparando otra correa del arnés. El fuego crepitaba entre ellos. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí?, preguntó ella bajito. Él no levantó la mirada. Antes sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Estaba cansado. Y no había nada allá afuera que quisiera. Ella guardó silencio largo rato. Y ahora, por fin la miró. Sus ojos no vacilaron. Aún no lo sé, respondió él. Ella asintió aceptando esa respuesta. Pero algo se acomodó en su interior. Porque él sí la miró al decirlo. La noche siguiente no pudo dormir. El aire estaba demasiado cálido. El fuego se había apagado casi del todo. Ella yacía boca arriba observando las sombras en el techo. Del otro lado Gabe se movía en su silla, pero no se levantó. ¿No puedes dormir?, preguntó. No. Otra pausa. ¿Tienes frío? Ella negó con la cabeza. Demasiado calor. Se incorporó despacio. La cobija se deslizó hasta su cintura, y su camisón era delgado. No se cubrió. No dijo nada. Él se levantó. Caminó hacia la estufa. Movió las brasas con la pala. Luego volvió a mirarla. I can take the chair, dijo ella en voz baja. You don't have to sleep there every night. Gabe no reaccionó de inmediato. Después se sentó a su lado con cuidado como si no estuviera seguro de quedarse. Ella no se apartó. You've been kind to me, dijo. But I'm not broken. I never thought you were, respondió él. Ella alargó la mano para tomar la suya. Y él la aceptó. No hicieron ruido. Solo el viento afuera y el chasquido suave de la leña ardiendo. Su pulgar se movía lento sobre los nudillos de ella. Su respiración cambió de ritmo. Ella se recargó en él su hombro apoyado en su pecho. Él no la rodeó con el brazo ni la atrajo, pero su presencia la envolvía como si la protegiera. Su mano seguía sobre la de ella cálida, áspera. Ella levantó la mirada, lo observó a la luz del fuego. Él no habló. No le hizo falta. Ella se inclinó con lentitud, deteniéndose justo antes de llegar a sus labios. Él fue al encuentro, un beso leve, corto pero sostenido. Cuando terminó no se alejó. Lo volvió a mirar. You don't have to stay alone anymore. Él le acarició el rostro apartándole un rizo de la cara. I know, dijo. Esa noche ella no alejó su cama improvisada. Y él no volvió a sentarse en la silla. El amanecer llegó tibio y dorado, colándose por la ventana arriba de la estufa, iluminando las tablas del suelo. Rosa abrió los ojos con el olor al humo de pino y el peso del abrigo de Gabe aún sobre sus piernas. Durante un rato no se movió escuchando. Su respiración era suave cerca. No cambió de posición. No quería hacerlo. No estaba acostumbrada a despertar al lado de alguien que no le hubiese arrebatado nada. Pero esto era distinto. Él no la había tocado en la oscuridad. No la había reclamado. Solo se quedó cerca con un brazo sobre su cintura inmóvil y cálido. Ella giró apenas la cabeza y lo vio despierto con la vista fija en el techo. Morning, dijo ella con voz ronca. Yeah, respondió él con la voz aún dormida. Ninguno se movió. Había una incomodidad silenciosa. De esas que llegan cuando algo ha cambiado pero nadie se atreve a nombrarlo. Ella se levantó con lentitud ajustándose el abrigo y caminó descalza hacia la estufa para reavivar el fuego. Él fue tras ella un minuto después levantándose sin quejarse, aunque ella notó cómo arrastraba la pierna. Sirvió agua en la tetera. No dijeron nada. Pero el silencio entre ellos ya no tenía duda. Era entendimiento. Ese día trabajaron el campo. La tierra estaba húmeda, oscura bajo las botas. El sol apretaba lo suficiente para hacer sudar las sienes. Rosa se remangó, se recogió el cabello con un retazo de tela. Se movía como alguien que ya sabía lo que hacía, qué herramientas requerían aceite, qué surcos tocaba renovar. Gabe la observaba a ratos no con morbo ni duda, sino como quien mira algo que empieza a tener sentido. Cerca del mediodía, él fue cojeando al pórtico y se sentó. Ella le llevó agua sin que se lo pidiera, le entregó un trapo para el sudor y se sentó junto a él bajo la sombra. Finalmente él rompió el silencio. You planning to stay? Ella no respondió de inmediato.
I don't have another plan, dijo. But that's not the same as staying. Él asintió despacio. Ella lo miró. Are you asking? La mandíbula de él se tensó un instante. Luego la miró directo. Yeah, I think I am. Ella desvió la vista un momento hacia el granero, las cercas, el cielo amplio. No he pertenecido a ningún lugar en mucho tiempo, dijo. Allá en el este siempre fui demasiado. Muy escandalosa, muy sensible, muy grande. Y aquí de pronto era demasiado poco. Muy necesitada, muy incómoda. Gabe no la interrumpió. Solo escuchó. Pero aquí... Ella vaciló. Tú nunca me pediste ser diferente. You didn't need fixing, dijo él. Ella volvió a verlo. No quiero ser solo alguien de paso. You're not, dijo él con firmeza. Sin adornos. Solo verdad. Esa noche después de cenar, Rosa se sentó junto al fuego cepillándose el cabello. Gabe la observaba desde la mesa con una taza de café entre las manos. La luz parpadeaba sobre su piel. La camisa que usaba se había deslizado un poco, dejando un hombro al descubierto. Él se levantó despacio, dejó la taza y cruzó hacia ella. Ella lo miró al acercarse. Él se arrodilló con cuidado, cuidando su pierna. Rosa dijo bajo. Ella no contestó, solo esperó. Él alzó la mano y le acarició la cara. Con suavidad su pulgar trazó la línea de su mejilla, su mandíbula. You don't have to, susurró ella. I know, respondió él. But I want to. La besó con ternura y ella se dejó llevar. Esta vez el beso se prolongó. Su mano se deslizó hasta la nuca de ella y la de Rosa se apoyó en su pecho. No hubo prisa ni exigencias. Solo respiración compartida, cercanía tranquila, y el roce silencioso de dos almas que no se habían tocado así en años. Después, acostada junto a él, sobre el suelo tibio por la lumbre, ella recorrió con los dedos la cicatriz que marcaba su costado sin decir palabra. Él no la detuvo, y ella dejó reposar ahí su mano. «What are we, Gabe?», preguntó. Él no abrió los ojos, pero respondió real. Y en esa sola palabra ella halló más certeza que en cualquier promesa escrita o juramento de altar. Para principios de abril, el campo ya había comenzado a ablandarse. El hielo se desprendía del techo del granero, y los senderos se llenaban de lodo que bajaba desde la ladera. La nieve se replegó a los rincones sombríos, y el canto de los pájaros volvió en ráfagas cortas rompiendo el silencio del valle. Gabe caminaba un poco más erguido, su renguera menos rígida con el aire templado. Rosa ya dormía sin sobresaltos, y no brincaba cada vez que el viento arañaba los cristales. Ya no era solo una huésped. Cocinaba sin que se lo pidieran. Remendaba botones, limpiaba el rifle, y sembraba cebollas en hileras derechitas, tan ordenadas que hasta Gabe levantó la ceja. Por las mañanas usaba su camisa. Por las tardes el vestido azul parchado que había recompuesto con retazos de su ropa de viaje. Seguía ajustado en el pecho, pero ella ya no se lo cubría. No allí. Y Gabe. Él ya no mantenía la distancia. Su mano reposaba leve sobre la espalda de ella al pasar. El abrigo que antes colgaba solo junto a la puerta, ahora compartía perchero con el suyo. Los platos de ambos ocupaban el mismo estante. Sus botas descansaban juntas frente al fuego. Nunca hablaron en voz alta de lo que pasaba, pero todo era distinto. Entonces llegó el golpe. Era una tarde tardía. El sol bajaba proyectando sombras largas sobre el porche. Rosa estaba de rodillas en el huerto, los dedos hundidos en la tierra tibia. Gabe en el cobertizo engrasando una bisagra. El llamado fue seco, fuerte. Sin duda. Rosa se incorporó con lentitud, se limpió las manos en el delantal y miró hacia la entrada. Gabe ya venía hacia ella, la expresión endurecida. Llegó al porche primero. Era Emory Baird. El hijo del banquero se plantó erguido con un abrigo nuevo demasiado pulcro para el polvo del campo. Botas brillantes, cabello engominado. Pero el rostro enrojecido delataba el apuro del viaje y sus ojos se movían con la inquietud de quien busca sacar ventaja. «I came to collect what's mine», dijo sacudiéndose la manga como si la tierra misma le resultara ofensiva. Gabe dio un paso al frente apoyando una mano relajada sobre el marco de la puerta. «She's not yours», respondió. Emory soltó una risa seca. «I sent for her, paid for a fare. That means something». Rosa salió al porche entonces, el cabello suelto cayéndole por los hombros. Aún llevaba el delantal manchado de tierra.
No dijo nada. Solo lo miró con ojos serenos sin pestañear. Emory la recorrió con la mirada y una mueca engreída se dibujó en sus labios. You filled out even more, murmuró. Guess you've been eating well. Gabe se movió sin brusquedad, sin amenazas, pero algo cambió en el aire, y Emory retrocedió medio paso. Rosa habló firme. You paid for a letter and a train ticket. That's all. You don't owe me. You were meant to be my wife, dijo él con fastidio. Instead you ran off like some saloon girl. I didn't run, interrumpió Rosa. You turned me away. You humiliated me in front of your father, in front of the whole town. He said I was too much for you. Now you want to claim me because someone else saw worth where you didn't. El rostro de Emory se tiñó de un rojo más oscuro. You think staying out here with his cripple makes you something more. Gabe no parpadeó. Rosa avanzó un paso, el mentón en alto. I'd rather sleep on dirt beside a man who respects me than sit at a banker's table with someone like you. Silencio. Emory abrió la boca y volvió a cerrarla. You're not welcome here, dijo Gabe. You turn that horse around and you don't come back. El orgullo de Emory luchó por mantenerse firme, pero no tenía nada con qué sostenerse. Solo aire y vergüenza. Tras unos segundos escupió al suelo. Giró sin decir palabra y montó de nuevo. Lo vieron alejarse el polvo levantándose tras él mientras tomaba el camino de regreso al pueblo. Rosa se quedó inmóvil un buen rato después de que se fue, los puños apretados a los costados. You're right, dijo Gabe. Ella asintió una sola vez. I'm not scared of him. I just... Hizo una pausa. I hate that I let people like him to find my worth for so long. Gabe la miró y dio un paso más cerca. He never saw you. Ella se volvió hacia él. And you did. Él alzó la mano apoyándola firme en su cintura. I saw you the second you sat on that platform and didn't cry. Ella bajó la mirada, el aliento atascado en la garganta. I wanted someone to choose me, dijo en voz baja. Not out of pity, just for me. I did. Se quedaron en silencio, el viento ya más suave moviendo con ternura los cabellos de ella. Rosa alzó la mano y lo tomó por la suya, colocándola de nuevo en su cintura. Aquella noche, al volver a la cabaña, Rosa encendió la lámpara sin decir nada. Él cerró la puerta detrás de ambos. Ella se volvió y comenzó a desabotonarse el vestido despacio. No fue una invitación, fue confianza. Él se acercó sin prisa. Cuando la besó fue en silencio firme. Sus manos rodearon su rostro como si fuera algo real con peso. Ella se desvistió frente a él por primera vez, sin pena, sin agacharse. Y él la tocó como si su cuerpo ya lo conociera de antes. Más tarde, enredados en la cobija junto al fuego con la cabeza de ella sobre su pecho y su brazo protegiéndole la cintura, susurró, This feels like home. Gabe no respondió, pero le apretó la mano con ternura sin soltarla. La mañana siguiente llegó serena, solo con el canto de los pájaros volviendo a los árboles y el arroyo corriendo con agua del deshielo. La tormenta se había ido ahora sí para siempre. Rosa despertó acurrucada a su lado, su mejilla contra su pecho desnudo. Su brazo la envolvía como si jamás pensara dejarla ir. Él ya estaba despierto con la vista en el techo como si llevara rato así. Pero al notar su movimiento, su mano recorrió su espalda con suavidad. Ella levantó la cara. No dormiste dormir, respondió él. Pero me gustó más verte. Ella lo observó a la luz tenue. Estás distinto hoy. Lo sé, dijo él. Se siente como si algo se hubiera asentado. Ella asintió. Así era. Los días siguientes pasaron como si hasta la tierra bajo sus pies se hubiera ablandado. Ya no hubo más golpes a la puerta, ni sombras acechando desde el cerro. Solo trabajo, calor y ese ritmo constante de algo que ya era verdadero. Rosa comenzó a tararear en el jardín. Volvió a ponerse su vestido azul parchado, ajustado con esmero en la cintura y reforzado del hombro. El delantal ceñido. Las curvas que antes causaban burlas ahora daban forma al vestido con orgullo. Ya no sentía su cuerpo como una carga. Se movía como quien ya no tenía nada que esconder. Gabe la veía desde el pórtico con frecuencia, las botas cruzadas sobre el escalón, una taza en mano. El ceño que antes lo acompañaba sin querer ahora se había desvanecido casi por completo. No lo reemplazó con sonrisas, pero sí con algo más tranquilo. Una paz rara.
Una mañana Rosa estaba parada junto a la cerca observando las vacas pastar en la colina suave. Gabe se acercó por detrás. «Mañana voy al pueblo», dijo. Ella giró. «¿Quieres que te acompañe?» No respondió él. Y agregó. «Pero quiero traer algo». Ella alzó una ceja. «¿Qué cosa?», él dudó. «Ya verás». La tarde siguiente regresó con 2 cosas en la carreta. Una era una tetera nueva. La otra una cajita envuelta en tela que le entregó como si pesara más de lo que parecía. Ella la abrió ahí mismo en el porche conteniendo el aliento. Dentro había un anillo de plata sencillo reposando en un pedazo de encaje doblado. No se arrodilló ni soltó discurso. Solo dijo, «You've been calling this home. I want you to call it yours». Sus ojos se llenaron. «It already is». Se puso el anillo sin pensarlo 2 veces. Esa noche se sentaron junto al fuego. No hablaron por un buen rato. Solo se oía el crepitar de la leña y el viento suave rozando el techo de lámina. Él posó la mano sobre su pierna mientras ella se recargaba en su hombro. «¿Quieres que nos casemos de verdad?», preguntó después de un rato. «No necesito papeles», respondió ella. «Pero sí quiero oírte decirlo. Decir que soy tuya». Él la miró hacia abajo. «You are. From the first day I saw you on that platform». Ella sonrió. En ese entonces no era gran cosa. «You were everything». A finales de mayo sembraron las últimas papas. Gabe cavaba y Rosa dejaba caer las semillas. Ese día el vientre le dolía de una manera desconocida. Unos días después no le llegó su tiempo. Esperó antes de contarle. Él no se alteró. Ni siquiera pestañeó. Solo la atrajo hacia sí, le besó la frente y dijo, «Then we'll make room for more». Cuando el verano se asentó sobre el valle, la cabaña ya no parecía de un solo hombre. Había un segundo abrigo colgado, un vestido de mujer junto a la puerta. 2 tazas esperaban juntas en la mesa y afuera, donde el barandal se había gastado por años de apoyo. Ahora descansaban 2 pares de brazos cada atardecer viendo cómo el sol desaparecía tras los cerros. Ya no hablaban del pasado. Algunas cosas no hacía falta revivirlas. Lo que importaba era lo que se había quedado. Y Rosa se había quedado. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque eligió quedarse. Y Gabe, con todo su silencio y cicatrices, también la eligió a ella. El para siempre no se dijo. Se vivió cada mañana, en cada tarea, en cada mirada compartida en la mesa. Ahí en su hogar donde nadie volvió a cuestionar su valor jamás.